Estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 26, 64 y 65. Y entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón, cuando contaron a los israelitas en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto. No quedó pues ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. A primera vista, Números 26 parece uno de esos capítulos que uno se quiere saltar. Es un censo, una lista larga de tribus, clanes, cifras. Pero quédate conmigo, porque debajo de tantos números hay una de las declaraciones más conmovedoras de todo este libro. Después del desastre de Baal Peor, con 24,000 recién enterrados, Dios no pronuncia otra sentencia, sino que dice algo distinto, cuenta al pueblo otra vez. Así que hoy abrimos este último gran movimiento o bloque del libro de Números, la preparación de la generación que sí va a entrar a la tierra. Vamos a entender este pasaje. Han pasado casi 40 años desde el primer censo del Sinaí. Aquel contó a la generación que salió de Egipto, pero en las llanuras de Moab, cuenta a sus hijos. El propósito es muy práctico, es saber cuántos hombres hay para la guerra y para repartir la tierra según el tamaño de cada tribu. Pero el texto no se queda en lo práctico. Cuando termina la lista, está este versículo que da una explicación de todo lo que hemos leído. Entre todos estos no quedaba ni uno solo de los que Moisés contó la primera vez. Habían muerto en el desierto, tal como Dios lo había advertido. Solo 2 sobrevivieron a aquella generación, Josué y Caleb, los 2 espías que 40 años antes creyeron la promesa, cuando los otros 10 la despreciaron. Y el dato que vale la pena notar es que a pesar de las plagas, las serpientes, la rebelión de Coré y la mortandad de Baal Peor, el pueblo llega con 601,730 hombres, casi los mismos 603,000 del inicio. La desobediencia restó muchísimo, pero el pueblo no se extinguió. Esa cifra es un testimonio silencioso de que Dios sostuvo a su pueblo, aun cuando su pueblo no se sostuvo a sí mismo. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Después del peor desastre, lo primero que Dios hace es contar, no destruir. El bloque anterior cerró con miles de cadáveres por la apostasía, y uno esperaría que el siguiente capítulo trajera más juicio. En cambio, Dios dice, cuenten al pueblo otra vez. Contar es un acto de futuro. Se cuenta lo que va a marchar, lo que va a pelear, lo que va a heredar. Después de tu peor caída, y esto quiero que lo escuches, el Dios de Israel sigue contando a los suyos para llevarlos a la promesa, porque su plan nunca dependió de que tú no cayeras. Verdad número 2. Dios cumple su palabra, la del juicio y la de promesa en la misma lista. Ese censo dice 2 cosas al mismo tiempo. Dice que ni uno de la generación incrédula quedó exactamente como Dios advirtió, y dice que hay una generación nueva, numerosa y lista, exactamente como Dios prometió. La misma lista certifica las 2 fidelidades de Dios. No puedes confiar en sus promesas y descartar sus advertencias, porque el mismo Dios que cumple unas, cumple las otras. Y verdad número 3, la desobediencia resta, pero la fidelidad de Dios sostiene. El pueblo llegó casi con los mismos números con los que empezó, después de 40 años de rebeldía que debieron aniquilarlo en realidad. El pecado les costó crecer como pudieron haber crecido. La gracia les impidió desaparecer como merecían desaparecer, dicho sea de paso. Y ahí en la lista siguen Caleb y Josué, los 2 que creyeron. La fidelidad a Dios no te exime del desierto, pero te lleva vivo hasta el otro lado de él. Y ese es el testimonio maravilloso que vemos al final de esta tremenda historia. Así que reflexionemos en esto.
El desierto se llevó a una generación entera, pero no se llevó la promesa, porque Dios siempre tiene una lista con nombres nuevos para entrar a lo que Él prometió. Y al final, lo que decide tu destino es una sola cosa: es si tu nombre está escrito donde Dios lo anota, por encima de la generación a la que perteneces o a las veces que has caído. Dios es fiel. Y ese es el recordatorio más grande que nosotros vemos en este pasaje. Padre nuestro, gracias porque tu plan no se hunde con nuestras caídas ni se acaba con una generación. Gracias porque después de lo peor tú sigues contando a los tuyos para llevarlos a la promesa. Reconocemos que tu palabra de advertencia es tan firme como tu palabra de bendición y que necesitamos las dos. Haznos como Caleb y Josué, de los que te creen cuando todos dudan. Y escribe nuestros nombres donde de verdad importa, en el libro de la vida del Cordero. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Lecturas del plan para hoy: Números 26, Salmo 69, Isaías 16 y Primera de Pedro 4. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.